Alejandro Mendoza pensaba que lo tenía todo bajo control entre los rascacielos de Monterrey, pero la vida estaba a punto de darle una lección que ninguna cuenta bancaria podría pagar. Aquella madrugada de enero, el frío de la sierra parecía filtrarse hasta los huesos mientras el exitoso arquitecto caminaba por los pasillos de su impecable mansión en San Pedro Garza García. El silencio en la propiedad era casi absoluto, un silencio que pesaba más que el oro, hasta que un sollozo desgarrador rompió la calma de la noche. Era un llanto que no buscaba llamar la atención, sino que parecía un ruego de auxilio en la más profunda oscuridad de una habitación que debería estar llena de paz. Sus pasos, acostumbrados a pisar las obras de ingeniería más importantes de México, ahora temblaban sobre el mármol italiano de su propia casa al acercarse al cuarto de la pequeña. El corazón de Alejandro, a menudo endurecido por los negocios y el luto de su primera esposa, dio un vuelco al ver una silueta encorvada junto a la cama de su hija. No sabía que, en ese preciso instante, la fachada de su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes ante una verdad que lo dejaría sin aliento. Lo que encontró allí no fue una escena de tranquilidad, sino el inicio de una pesadilla que cambiaría su destino para siempre. Al abrir la puerta, la luz del pasillo reveló a María Elena, la nana de manos curtidas y corazón de oro, tratando de calmar a la niña con un susurro que parecía una oración. El contraste era brutal entre el lujo excesivo de la habitación y el terror que se reflejaba en los ojos de la pequeña, quien tenía unas ojeras tan profundas que le partían el alma a cualquiera. Alejandro sintió una mezcla de furia y confusión, sin sospechar que la verdadera serpiente no estaba frente a él, sino que acechaba desde las sombras de su propio matrimonio. Aquella noche, el hombre más poderoso de la zona se sintió el más ignorante de todos los padres. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente le hará recordar el valor de la familia y la justicia, nos encantaría que participara con nosotros. Díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando ahora mismo. Nos motiva mucho saber que nuestra comunidad llega a cada rincón, desde las coloridas calles de Guanajuato hasta el rincón más lejano del planeta. Su presencia es fundamental para nosotros y queremos enviarle un saludo afectuoso hasta su hogar mientras descubrimos juntos este misterio que se ocultaba en la mansión de los Mendoza. Imagine por un momento que el lugar donde se supone que sus seres queridos están más seguros se convierte en el escenario de una traición inimaginable. Alejandro Mendoza estaba a segundos de cometer el error más grande de su vida por culpa de una venda puesta por la vanidad y las falsas apariencias sociales. Nadie en la exclusiva colonia de San Pedro podría haber adivinado quién era realmente el protagonista de esta historia y qué secreto guardaba aquel hombre que parecía tenerlo todo. Prepárese, porque lo que está por descubrir le pondrá la piel de gallina y le hará cuestionar en quién confía usted realmente cuando las luces se apagan. La Mans o de los Mendoza se erguía imponente en lo más alto de San Pedro Garza García, con cristales que reflejaban el sol regio, pero que por dentro guardaban un frío que ninguna calefacción podía mitigar. Alejandro Mendoza, el arquitecto más respetado de todo el norte de México, caminaba por los pasillos con el cansancio de quien ha construido ciudades pero ha descuidado su propio hogar. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas por el intenso trabajo y el luto que aún cargaba en el alma, mantenían esa chispa de integridad que su padre le heredó en los campos de Jalisco antes de que la fortuna lo alcanzara. Vestía un traje de lana fina, impecable, pero sus hombros cargaban el peso de un silencio que solo el trabajo excesivo lograba ocultar temporalmente. Aquel aire gélido se rompió cuando Vanessa, su segunda esposa, entró a la habitación de la pequeña con la elegancia de una reina de sociedad y la frialdad de una estatua de mármol. Ella era una mujer que medía cada palabra y cada gesto para mantener una imagen de perfección absoluta ante las familias más influyentes de Monterrey. Su perfume caro llenó el espacio, chocando con el aroma humilde a lavanda que siempre emanaba de la ropa de María Elena, la fiel trabajadora de la casa. Con una sonrisa cargada de veneno, Vanessa se acomodó el peinado y miró de arriba a abajo a la nana, como si su sola presencia manchara las finas alfombras de la residencia. Vanessa no esperó a que Alejandro preguntara nada y, con un tono de voz fingidamente quebrado, comenzó su actuación maestra para manipular el corazón de su esposo.
Ella dijo que era una verdadera lástima tener que decir la verdad, pero que no podía permitir que la pequeña siguiera sufriendo por culpa de una mujer que no sabía distinguir entre la realidad y sus supersticiones de pueblo. Aseguró que María Elena pasaba las noches susurrando historias macabras al oído de la niña, hablándole de sombras y castigos solo para mantenerla asustada y dependiente de ella. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo como la duda empezaba a nublar su juicio ante la aparente preocupación de su mujer. María Elena, con su escapulario de la Virgen apretado entre las manos curtidas por años de servicio y sacrificio, intentó defenderse con la dignidad de quien no conoce la mentira. Ella respondió con voz temblorosa que lo único que hacía era rezar con la pequeña y tratar de calmar sus terrores nocturnos que venían de otro lado. Sin embargo, Vanessa la interrumpió con una risa burlona, preguntándole al arquitecto si de verdad iba a creer en las palabras de una simple empleada antes que en las de su propia esposa. La humillación era palpable en el aire, mientras la injusticia comenzaba a tejer su red alrededor de la única persona que realmente velaba por el bienestar de la menor. Alejandro, cegado por la imagen de rectitud que Vanessa proyectaba ante la sociedad regiomontana, tomó la decisión que marcaría el inicio de una tragedia silenciosa en su hogar. Él miró fijamente a María Elena y con una firmeza que le dolió en el pecho, le ordenó que recogiera sus pocas pertenencias y abandonara la propiedad en ese mismo instante. No hubo espacio para explicaciones ni para la piedad, a pesar de los años que la mujer había dedicado a cuidar de la familia, con un amor que el dinero jamás podría comprar. La orden fue tajante, dictada por un hombre que creía proteger a su hija, sin saber que estaba expulsando a su único ángel guardián. Afuera, una lluvia intensa y poco común empezaba a castigar la ciudad de las montañas, como si el cielo mismo protestara por la injusticia que se cometía dentro de aquellas paredes de lujo. María Elena salió de la mansión cargando apenas una pequeña maleta y su dignidad intacta, envuelta en un rebozo tradicional que la protegía del frío de la madrugada de San Pedro, y mientras caminaba hacia la salida, bajo el agua torrencial, Vanessa la observaba desde el gran ventanal con una expresión de triunfo que helaba la sangre. La nana se perdió en la oscuridad de la calle, dejando atrás a una niña que desde su caumau veía cómo su única protección desaparecía en medio de la tormenta. Dígame, estimado espectador que nos acompaña con tanta atención, ¿usted cree que Alejandro hizo lo correcto al confiar ciegamente en la palabra de su esposa elegante? ¿O piensa que debió escuchar el corazón de la humilde nana? Es una situación difícil que a menudo nos pone a prueba en la vida real, donde las apariencias engañan y los títulos pesan más que la verdad. Queremos saber su opinión sincera en los comentarios, porque sus experiencias enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a entender estos dilemas morales que a todos nos tocan de cerca. Cuéntenos usted qué habría hecho en el lugar de este padre confundido. La pequeña Lucía se quedó en un silencio sepulcral, con sus ojitos llenos de una inocencia herida que nadie en esa habitación parecía querer comprender realmente. A partir de ese momento la casa se transformó en una jaula de oro, donde el miedo empezó a crecer en cada rincón, oculto tras la decoración de diseñador y las luces brillantes. Alejandro Mendoza pensaba que había solucionado el problema, pero en realidad acababa de abrirle la puerta al verdadero monstruo que habitaba en su propia cama. La tensión en la mansión se volvió casi insoportable, preparando el escenario para una serie de eventos que pondrían a prueba la cordura y el amor de un padre que estaba a punto de despertar. Tras la partida de María Elena, la mansión se convirtió en un desierto de sentimientos donde el tiempo parecía correr en contra de la vida de la pequeña Lucía. Alejandro comenzó a notar que su hija ya no era la misma. Su piel se tornaba pálida como la cera y sus ojos, que antes brillaban con la luz de Monterrey, ahora estaban apagados y rodeados de sombras oscuras. La niña había dejado de jugar con sus muñecas y pasaba las horas sentada en un rincón, temblando ante el menor ruido de la casa. El arquitecto sentía una angustia creciente en el pecho, dándose cuenta de que la salud de su tesoro más preciado se le escapaba entre los dedos como arena fina. La urgencia era real y desesperada, pues los médicos que Alejandro consultaba no encontraban una explicación física para el deterioro tan acelerado de la pequeña jovencita. Le advirtieron que si la falta de sueño continuaba por unos días más, el sistema nervioso de la niña podría sufrir daños irreparables que marcarían su destino para siempre.
Cada minuto que pasaba sin que la pequeña cerrara los ojos era una batalla perdida contra una enfermedad invisible que consumía su energía vital ante la mirada indiferente de Vanessa. El éxito profesional de Alejandro y sus proyectos millonarios en la capital del país dejaron de tener importancia frente a la posibilidad de perder el último vínculo vivo con su difunta esposa. Vanessa, lejos de mostrarse preocupada, intensificó su control sobre la rutina de la casa, asegurando con una frialdad espantosa que la niña simplemente era caprichosa y que necesitaba mano dura para corregir su comportamiento. Ella convenció a Alejandro de que la debilidad de la pequeña era un intento de llamar la atención tras el despido de la nana y que lo mejor era aislarla de distracciones innecesarias. El ambiente se volvió tan denso que incluso el personal de servicio caminaba de puntillas, temiendo provocar la ira de la señora de la casa. La honra de la familia y la estabilidad emocional de Lucía colgaban de un hilo muy delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento trágico. El arquitecto Mendoza se encontraba en una encrucijada donde su honor y su papel como protector estaban siendo puestos a prueba de la manera más cruel imaginable en su propio hogar. El riesgo no era solo la salud física de su hija, sino también la herencia emocional y los recuerdos sagrados de una madre que ya no estaba para defenderla de las garras de la ambición. Alejandro sentía que el tiempo se agotaba y que, si no encontraba la raíz de aquel terror nocturno pronto, las consecuencias serían devastadoras para su pequeño mundo de cristal. La urgencia de la situación le quitaba el hambre y el aliento, obligándolo a cuestionar cada decisión que había tomado desde que permitió que Vanessa entrara en su vida. El drama se intensificaba con cada puesta de sol en el horizonte de Nuevo León, pues la noche traía consigo un pavor que nadie podía explicar racionalmente en aquella moderna residencia de San Pedro. Lucía se aferraba a su almohada con una fuerza desesperada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras el reloj de la pared marcaba los segundos hacia una crisis inevitable. Alejandro sabía que no podía esperar más, y que la vida de su pequeña hija dependía de su capacidad para ver más allá de las mentiras elegantes de su esposa. Lo que estaba en juego era el futuro de una inocente y la paz de un hombre que estaba a punto de descubrir el costo real de su propia negligencia. Los días en la mansión de San Pedro se volvieron una procesión de sombras y silencios que pesaban más que el concreto de las grandes obras de Alejandro. Lucía, la pequeña de mirada profunda, había dejado de emitir palabra alguna, encerrándose en un mutismo que helaba la sangre de cualquiera que se acercara con intención de ayudarla. Alejandro la observaba desde el umbral de la puerta, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta al ver a su hija marchitarse como una flor en el desierto de Sonora. No podía entender cómo, en medio de tanta opulencia y tecnología, la vida se le escapaba a su pequeña sin que nadie pudiera detener ese reloj invisible que marcaba su tristeza. Vanessa, lejos de conmoverse por el estado de la niña, decidió que era el momento de imponer reglas aún más estrictas bajo el pretexto de una supuesta higiene mental para la menor. Con una frialdad que asustaba, ordenó retirar todos los juguetes del cuarto de la pequeña, argumentando que esos objetos solo servían para distraerla de su recuperación y fomentar su rebeldía. Alejandro, aunque confundido y con el corazón oprimido, aceptaba las sugerencias de su esposa pensando que ella, con su educación refinada, sabía que era lo mejor para la niña. Sin embargo, ver el cuarto vacío de color y alegría le producía una punzada en el pecho que no podía ignorar por mucho más tiempo. Un día, al entrar a la habitación, tras una larga jornada de oficina, Alejandro notó un objeto extraño sobre la mesa de Noshanun, elegante, pero lúgubre ampolleta de cristal con arena negra. Vanessa le explicó con voz suave y manipuladora que era un método de meditación para que la pequeña aprendiera a controlar su ansiedad y entendiera el valor del tiempo. Pero para la niña, aquel reloj de arena negra parecía un instrumento de tortura que la mantenía en un estado de alerta permanente. Con los ojos fijos en cada grano que caía, Alejandro sintió que algo no cuadraba, que aquel objeto no traía paz, sino un pavor ancestral que no tenía lugar en una casa moderna. La tensión escaló cuando el arquitecto, movido por un instinto que no sabía que poseía, comenzó a buscar pistas en los rincones que su esposa creía tener bajo control absoluto, debajo del tapete persa de la habitación de la pequeña. Alejandro encontró un dibujo arrugado que Lucía había logrado ocultar con una desesperación conmovedora. En el papel, trazado con líneas temblorosas y colores pálidos, se veía a María Elena
rodeada de una luz brillante, como un ángel protector que extendía sus brazos hacia la niña. Pero lo más inquietante era la figura de una sombra negra, con los rasgos de Vanessa, que sostenía un reloj gigante sobre la cabeza de la pequeña. Aquel dibujo fue una bofetada de realidad para el arquitecto, quien empezó a notar que los detalles de ingeniería de su propia casa escondían secretos oscuros y perversos. Como hombre de ciencia y estructuras, Alejandro sabía que el sonido en esa mansión viajaba de forma peculiar a través de los conductos de ventilación y las molduras de yeso. Comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca, fingiendo trabajar en sus planos, pero en realidad estaba agudizando el oído para detectar cualquier anomalía acústica en el piso superior. Sus manos, que habían diseñado los edificios más altos de Monterrey, ahora buscaban grietas en la fachada de perfección que su esposa había construido con tanta dedicación y mentiras. Vanessa, al notar que su esposo pasaba más tiempo en casa y observaba con mayor detenimiento, intensificó sus ataques psicológicos disfrazados de cuidados médicos y consejos de bienestar. Ella le dijo a Alejandro que la niña necesitaba ser internada pronto en un centro especializado, lejos de la influencia de los recuerdos de su madre fallecida que tanto daño le hacían. Él respondió con una calma que lo sorprendió a él mismo, diciendo que antes de tomar una decisión tan drástica, quería pasar una última semana observando el comportamiento de su hija en casa. La mirada de odio que cruzó el rostro de Vanessa por un segundo fue suficiente para que Alejandro confirmara sus peores sospechas. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar al encontrar una prueba tan clara de que algo andaba muy mal en tu propio hogar y con tu propia familia? Cuéntanos en los comentarios si hubieras confrontado a Vanessa de inmediato o si, como Alejandro, habrías preferido actuar con la astucia de quien construye cimientos sólidos antes de levantar la voz. Sus respuestas nos ayudan a entender la valentía necesaria para enfrentar a quienes amamos cuando la verdad se vuelve insoportable y el peligro acecha. Queremos leerte, porque en esta comunidad de valores, tu opinión es el pilar que sostiene nuestras historias y nos da la fuerza para buscar siempre la justicia. La desconfianza de Alejandro creció cuando, una noche de lluvia torrencial sobre el Cerro de la Silla, notó que la pequeña Lucía se tapaba los oídos con fuerza a pesar del silencio. Usando su conocimiento en percepción espacial y acústica, el arquitecto se dio cuenta de que había una frecuencia vibratoria inusual que emanaba de las molduras del techo de diseñador. No era un ruido común de la estructura ni el viento golpeando los cristales, sino algo artificial, diseñado para ser casi imperceptible para el oído adulto pero insoportable para la sensibilidad de la menor. La sospecha de que la tecnología de su mansión estaba siendo usada como arma contra su propia sangre lo llenó de un frío aterrador. Alejandro decidió actuar con la precisión de un cirujano, revisando los planos originales de la instalación, eléctrica y de sonido, que él mismo había supervisado años atrás con orgullo. Notó modificaciones que no recordaba haber autorizado, cables que se desviaban hacia el cuarto de la pequeña desde la suite principal que compartía con la ambiciosa Vanessa. Cada descubrimiento era una pieza de un rompecabezas siniestro, que revelaba la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado en un momento de debilidad. Pero nadie podría haber imaginado que, por tras de aquel mirar cansado y esos trajes caros, había una verdad que cambiaría el destino de todos los Mendoza. El arquitecto empezó a recolectar pruebas en absoluto silencio, grabando los susurros mecánicos que salían de las paredes en las horas más oscuras de la madrugada regiomontana. Se dio cuenta de que Vanessa no solo quería asustar a la pequeña, sino que buscaba quebrantar su espíritu para que pareciera que la niña había perdido la razón ante el mundo. El motivo era claro como el agua de los cenotes Anuna, herencia millonaria que solo Vanessa podría administrar si la niña era declarada incapaz, y Alejandro se hundía en la culpa. La ambición de la socialite no tenía límites, ni siquiera el respeto más básico por la vida de una criatura inocente. La escalada de tensión llegó a su punto máximo cuando Vanessa intentó prohibirle a Alejandro entrar a la habitación de la pequeña durante la noche, alegando supuestas órdenes médicas. Él la miró directamente a los ojos, con la sabiduría de años de trabajo duro en la tierra y en las grandes construcciones, y le dijo que nadie le prohibiría ver a su hija. Fue la primera vez que la máscara de Vanessa se resquebrajó de forma evidente, mostrando un gesto de desprecio que delataba su miedo a ser descubierta en su maldad. El ambiente en la mansión era ahora un polvorín a punto de estallar,
con la verdad presionando contra las paredes de mármol. En medio de este caos emocional, Alejandro recordó las palabras de María Elena sobre la protección y la fe. Dándose cuenta de cuánta falta hacía la humildad de la nana, empezó a preparar su movimiento final, sabiendo que no podía fallar, pues la vida de su pequeña Lucía dependía de un solo gesto de valentía y astucia arquitectónica. Cada micro cliffhanger de esa semana lo llevó a entender que la verdadera ingeniería no estaba en el acero, sino en el corazón humano que se niega a rendirse. El final de esta etapa estaba muy cerca, y la revelación final prometía sacudir los cimientos de toda la alta sociedad regiomontana y de su propia existencia. Alejandro preparó una cámara oculta y un equipo de grabación profesional para capturar lo que sucedía cuando él fingía estar profundamente dormido tras un largo día de supuesta oficina. Observó a través del monitor cómo Vanessa entraba al cuarto de la pequeña, no para consolarla por sus pesadillas, sino para ajustar aquel sistema de sonido diabólico mientras le susurraba amenazas terribles. La tensión era insoportable, y el arquitecto tuvo que apretar los puños con fuerza para no salir corriendo y terminar con todo en ese preciso instante de indignación. Sabía que necesitaba la prueba irrefutable, el documento o la confesión grabada que pusiera fin a aquel reinado de terror de una vez por todas. Alejandro aprovechó que Vanessa había salido a una cena de gala en el exclusivo Club Campestre para registrar cada rincón de aquel despacho que siempre permanecía bajo llave. Sus manos, que solían trazar líneas perfectas en sus planos, ahora temblaban de indignación mientras abría cajones y revisaba documentos que nunca debió ignorar por tanto tiempo. El silencio de la mansión se sentía pesado, como una losa de concreto que amenazaba con aplastar la poca paz que le quedaba en el alma tras meses de sospecha. Cada segundo contaba y él sabía perfectamente que la salud de su pequeña hija dependía de lo que pudiera encontrar en ese santuario de la ambición y la falsedad social. Fue en el fondo de un compartimento oculto de la caja fuerte donde Alejandro encontró la prueba definitiva de la traición que habitaba en su propio hogar de San Pedro. No era una carta de amor prohibido, sino un diario detallado donde Vanessa había anotado, con una caligrafía fría y precisa, cada paso de su plan maestro para apoderarse de la herencia Mendoza. El arquitecto leyó con horror cómo su esposa describía a la pequeña como un estorbo que debía ser eliminado psicológicamente para que ella pudiera administrar la inmensa fortuna familiar sin interferencias. Se le hizo un nudo en la garganta al comprender que la mujer a la que amaba era en realidad un depredador que buscaba su ruina. El diario revelaba que Vanessa había estado administrando dosis mínimas de sustancias para alterar el sueño de la pequeña, pero lo más perverso era la descripción del sistema acústico que ella misma instaló. Alejandro sintió que se le partía el alma al leer que el objetivo era convencer a la niña de que su propia presencia era la causa del agotamiento de su padre. La frialdad con la que Vanessa planeaba enviar a la jovencita a un internado en el extranjero, lejos de cualquier mirada protectora, era simplemente inhumana y cruel. Aquel documento no era solo un diario, era la confesión irrefutable de un crimen emocional que buscaba destruir la inocencia por un puñado de lana. Con la rabia ardiendo en sus venas, Alejandro se dirigió al cuarto de control de la mansión, ese espacio tecnológico que él mismo consideraba su orgullo como arquitecto moderno. Detrás de un panel falso que solo alguien con sus conocimientos espaciales podría detectar, encontró una grabadora digital conectada directamente al sistema de audio oculto en la habitación de la pequeña. Sus dedos, curtidos por el trabajo y el sol de Monterrey, presionaron el botón de reproducción con una mezcla de miedo y determinación absoluta ante la verdad. Lo que escuchó a continuación fue mucho peor de lo que su imaginación más oscura podría haber concebido en sus peores pesadillas como padre. La voz de Vanessa, usualmente tan dulce y refinada ante las cámaras de la sociedad regia, sonaba en la grabación con un tono gutural y cargado de un odio puro. Ella le decía a la pequeña que si se atrevía a cerrar los ojos y permitir que la arena negra de la ampolleta terminara de caer, su papá se iría para siempre. Las amenazas se repetían en un bucle infinito de susurros que jugaban con la mente de una criatura que solo buscaba amor y protección en los brazos de su padre. Alejandro cayó de rodillas, con las lágrimas rodando por sus mejillas,
Al escuchar el llanto ahogado de su pequeña hija pidiendo perdón a la oscuridad, en ese momento, algunos empleados de confianza que habían escuchado el alboroto se acercaron a la puerta del estudio, quedando paralizados por el horror de lo que estaban presenciando. La señora de las llaves y el chofer, hombres y mujeres que habían servido a la familia por años, cruzaron miradas de asombro y desprecio absoluto hacia la ausente Vanessa. La prueba era irrefutable y el choque emocional en la mansión era tan fuerte que parecía que las paredes mismas iban a gritar de pura indignación moral. Ya no había vuelta atrás. La máscara de la socialite perfecta se había hecho pedazos ante los ojos de quienes siempre sospecharon de su falsedad. Lo que viene a continuación en esta historia le va a sorprender de una manera que no puede imaginar, porque la justicia siempre llega con una fuerza espectacular para reclamar su lugar. Por eso le pedimos que deje su me gusta ahora mismo y se suscriba a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de este desenlace que le tocará el corazón. Su apoyo nos permite seguir trayendo estas narrativas que celebran la verdad y castigan la arrogancia en cada rincón de nuestro México lindo y querido. No se mueva de su lugar, porque el clímax de esta historia, donde todo se pondrá en su sitio, está por comenzar ahorita mismo. Vanessa llegó a la mansión de San Pedro envuelta en un abrigo de pieles finas, con la sonrisa de quien se siente dueña y señora de todo Monterrey. Al entrar, el eco de sus tacones sobre el mármol italiano resonaba con una arrogancia que parecía desafiar a las sombras mismas de la casa. No se imaginaba que el aire en el vestíbulo había cambiado y que el silencio de esa noche no era de sumisión, sino la calma que precede a una tormenta devastadora. Ella caminó directamente hacia la planta alta, acomodándose un collar de diamantes que brillaba con una luz tan fría como su propio corazón, sin sospechar que su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Al entrar en la habitación de la pequeña, se encontró con una escena que no estaba en su libreto de manipulación y engaño. Alejandro Mendoza estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta y una presencia que imponía respeto, sosteniendo en su mano derecha la ampolleta de arena negra. La luz de la luna que se filtraba por los ventanales le daba al arquitecto un aire de juez implacable, listo para dictar una sentencia que no admitía apelaciones. Vanessa intentó esbozar una de sus sonrisas ensayadas, pero el gesto se congeló en su rostro al ver la mirada de fuego que su esposo le dirigió, una mirada que la desnudó de toda su falsa elegancia. Entonces Alejandro dijo con una voz que vibraba con la fuerza de un rayo que por fin había descubierto la verdad absoluta que se ocultaba tras los muros de su propia casa. Él levantó el objeto de cristal y en un gesto cargado de un simbolismo poderoso, lo estrelló contra el suelo de madera preciosa, haciendo que la arena negra se esparciera como el veneno que ella había sembrado. El ruido del cristal rompiéndose fue el grito de libertad que la pequeña necesitaba para despertar de su pesadilla y ver que su padre finalmente se había convertido en su escudo. La arena, que antes representaba el miedo y el tiempo agotándose, ahora solo era basura bajo las botas de un hombre decidido. Vanessa trató de recuperar la compostura y respondió con desfachatez que él se estaba volviendo loco y que ese comportamiento era indigno de un hombre de su posición social en Nuevo León, pero su discurso se cortó abruptamente cuando Alejandro presionó un botón en su teléfono y la voz grabada de la mujer inundó la habitación con sus amenazas siniestras y crueles. Los empleados de la casa, que se habían reunido en el pasillo atraídos por el escándalo, escucharon con horror cómo su patrona se refería a la niña como un simple obstáculo para obtener la lana y el poder. El teatro de la socialite se derrumbó en un segundo, dejando al descubierto a un ser vacío de toda compasión humana. Alejandro sacó el diario del bolsillo de su saco y se lo mostró a los presentes como la prueba definitiva de una traición que superaba cualquier límite de la decencia. Él le ordenó a Vanessa que se quitara las joyas que no le pertenecían y que abandonara la propiedad en ese mismo instante, sin llevarse nada más que la vergüenza de sus actos criminales. La mujer, que siempre se había jactado de su estatus, se vio rodeada por las miradas de desprecio de quienes antes la servían con temor y ahora la veían como la villana que realmente era. No hubo súplicas que valieran, ni lágrimas de cocodrilo que pudieran ablandar el corazón de un padre que por fin había abierto los ojos. La escena fue rápida y contundente, con el chofer
y el personal de seguridad escoltando a la mujer hacia la salida mientras ella gritaba maldiciones que solo confirmaban su verdadera naturaleza. Aquella mujer que minutos antes presumía de su riqueza en el club campestre, ahora se encontraba bajo la lluvia torrencial que seguía cayendo sobre San Pedro, sin coche, sin prestigio y sin la fortuna que tanto codiciaba. Sus vestidos de seda se empaparon rápidamente, perdiendo toda su gracia, mientras las puertas de hierro de la mansión se cerraban tras ella con un sonido definitivo de justicia. El clímax de la confrontación dejó a la casa en un silencio nuevo, uno que por fin traía la promesa de una sanación profunda. Alejandro regresó a la cama de su hija y la tomó en sus brazos, sintiendo como el cuerpecito de la pequeña dejaba de temblar por primera vez en muchos meses de terror constante. Le prometió al oído que nunca más permitiría que ninguna sombra se acercara a su vida y que la luz de la verdad siempre brillaría en su hogar de ahora en adelante. Las testigos de la escena, las empleadas que habían llorado en silencio por la niña, sintieron que un peso inmenso se levantaba de sus propios corazones al ver la redención de su patrón. La justicia se había servido de forma espectacular, demostrando que en México la familia y el amor verdadero siempre deben estar por encima de cualquier ambición mezquina. El sol comenzó a teñir de naranja las cumbres del Cerro de la Silla, iluminando una mansión que, aunque seguía siendo lujosa, se sentía extrañamente vacía de ese calor humano que solo la bondad puede otorgar. Alejandro Mendoza se miró al espejo y no reconoció al hombre que alguna vez puso el éxito profesional por encima del bienestar de su propia sangre. Comprendió que las paredes de mármol y los ventanales de diseño no eran nada si no había un alma noble que los habitara con amor y sinceridad. Con una resolución firme, tomó las llaves de su camioneta y decidió que era momento de enmendar el error más doloroso de toda su vida como padre. El camino hacia el pequeño pueblo en las afueras de Monterrey estaba lleno de contrastes que sacudieron la conciencia del arquitecto, llevándolo de la opulencia de San Pedro a la sencillez de los caminos de tierra. Mientras manejaba, el aroma de la tierra mojada y los campos de nopaleras le recordaron sus propias raíces, aquellas que había olvidado en su afán por conquistar la cima del mundo empresarial regio. Se sentía pequeño, a pesar de su fortuna, al darse cuenta de que la verdadera sabiduría no se enseñaba en las universidades prestigiosas, sino en la mesa humilde de quienes saben compartir lo poco que tienen con una sonrisa franca. Al llegar a la modesta casita de María Elena, el olor a café de olla con canela y piloncillo lo recibió como un bálsamo para su alma atormentada por la culpa. Allí, entre paredes de adobe y un jardín cuidado con amor infinito, encontró a la nana que él mismo había expulsado injustamente bajo la lluvia torrencial de aquella noche amarga. Ella estaba sentada en un banco de madera, con su rebozo sobre los hombros, mirando el horizonte con una paz que Alejandro envidiaba profundamente desde lo más íntimo de su ser. No había rastro de rencor en los ojos de esa mujer, solo una tristeza profunda que parecía esperar una respuesta del destino. Alejandro Mendoza, el hombre que nunca se doblegaba ante los competidores más feroces, se acercó a la nana y, con las lágrimas nublando su vista, se puso de rodillas sobre el polvo del camino. Él le pidió perdón con el corazón en la mano, reconociendo que su ceguera emocional casi le cuesta la vida a su pequeña hija, y que su arrogancia lo había alejado del camino del bien. Fue un momento de humildad absoluta que borró cualquier rastro de la jerarquía que antes los separaba en la mansión, uniendo a dos seres humanos en un abrazo de perdón que solo la gente de buen corazón puede comprender. María Elena lo levantó con sus manos curtidas por la chamba y la vida, respondiendo con una voz suave que el perdón ya estaba dado desde el momento en que ella salió de la casa, pues no podía cargar con el peso del odio en su alma. Ella aceptó regresar a la ciudad, pero con una condición que Alejandro aceptó de inmediato, y con una alegría desbordante. No volvería como una simple empleada del hogar, sino como una integrante fundamental de la familia Mendoza. Juntos emprendieron el regreso, llevando consigo la esperanza de un nuevo comienzo, donde la justicia y el respeto mutuo serían los cimientos de su futuro hogar. Cuando regresaron a la residencia de San Pedro, la pequeña jovencita corrió hacia los brazos de María Elena con una fuerza que demostraba que el vínculo entre ellas era indestructible y sagrado. Por primera vez en meses, la risa de la niña resonó en los pasillos, espantando las sombras de la ampolleta negra y las amenazas que alguna vez habitaron en el techo de diseño. Alejandro observaba la escena desde la puerta, sintiendo que su verdadera obra maestra no era ningún rascacielos, sino la recuperación de la paz
y la seguridad de su pequeña hija en un ambiente de amor verdadero. Esa noche el arquitecto se sentó junto a la cama de su hija y la vio quedarse profundamente dormida en menos de un minuto, con la respiración pausada y un gesto de tranquilidad absoluta que le devolvió la vida al padre. El silencio de la mansión ya no era gélido ni sospechoso, sino una melodía de calma que envolvía cada rincón de la propiedad como una caricia del cielo. Alejandro Mendoza aprendió que la protección de la inocencia es la responsabilidad más alta de cualquier hombre y que nunca más permitiría que las apariencias sociales dictaran el destino de sus seres más queridos. La moraleja de esta historia nos enseña que la verdadera nobleza no reside en la cuenta bancaria, en los apellidos de alcurnia o en la apariencia impecable que mostramos ante la sociedad, sino en el corazón de quien protege la inocencia. Aquel día todos en Monterrey aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se presume, sino en lo que se es y en cómo tratamos a los más vulnerables. Nunca debemos juzgar a alguien por la sencillez de sus vestes, pues es en el silencio de la humildad donde muchas veces reside la única verdad que puede salvarnos de nuestra propia oscuridad. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de traición, valor y justicia en el corazón de nuestra tierra mexicana? Queremos que nos escriba en los comentarios su reflexión personal, porque estamos seguros de que estas palabras han tocado alguna fibra sensible de su propia experiencia de vida. Si esta historia le conmovió y cree que el mensaje de humildad y amor debe llegar a más personas, compártala con alguien que también necesite escuchar que la luz siempre vence a las sombras. Su participación es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos relatos que celebran la dignidad humana y el valor de la familia.